Bendiciones, amigas. Este es tu programa preferido, Emprendedoras. Estamos aquí para darte la bendición y para darte respuestas a preguntas difíciles que quizás tú una vez te la hiciste. Tatiana, quisiéramos entonces compartir un lindo tema hoy para que tú expliques qué tema es el que vamos a compartir hoy. Sí, pastora, seguimos con la serie acerca de la bendición versus maldición del libro de los pastores José y Lidia Zapico, que estás viendo en este momento en pantalla. Y uno de esos capítulos habla de un tema muy importante que todos ustedes nos han preguntado a través de emails y quisimos traerlo a colación para poder ampliar un poco más la explicación de este tema, y tiene que ver cuando nosotros limpiamos nuestra casa, no solamente física, sino también espiritual, de tanta mezcla en la que hemos participado de repente, que hace parte de ritos, de costumbres, de tradiciones, de herencias familiares. Y de ese tema vamos a estar hablando el día de hoy. Ana nos acompaña y nos va a leer un texto bíblico que nos va a ayudar a entender más acerca de este tema. Ana. Así es, Tatiana. Tenemos en Deuteronomio 11, 26, 28. Dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué podemos decir entonces, pastora, de cómo descontaminar nuestra vida de tanta mezcla? ¿Cómo le podemos explicar a una persona qué es estar mezclado? Exactamente, para eso tenemos que tomar un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo bíblico de la palabra de Dios, cuando Israel estuvo 2 generaciones viviendo en Babilonia. Entonces, el estar tanto tiempo bajo la presión de un sistema, que pasan los años más los años, sin tener prácticamente sacerdotes, templo, sin tener palabra de Dios 100%, sin tener un lugar donde ir a adorar, el pueblo de Israel se contaminó, se empezó a mezclar. Entonces la palabra mezcla es adaptarse al sistema que no es el reino de Dios, porque nosotros sabemos que hay sistemas que son contrarios al sistema del reino de Dios. Entonces, estos sistemas, lamentablemente, como Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Estamos viviendo en un reino que no es el nuestro. Cuando yo hablo del nuestro, me estoy refiriendo a todos los cristianos que viven en el reino de Dios, que aman a Dios y que están comprometidos 100% a vivir bajo el sistema y las reglas del reino de Dios. Por eso, cuando somos cristianos y vivimos en el reino de Dios, y sin embargo nos gusta o nos contaminamos del reino de afuera, como en el caso del pueblo de Israel, eso se llama mezcla. Y en la mezcla está esta maldición del texto que estábamos leyendo en Deuteronomio. ¿Cómo le explicamos a los televidentes entonces cuando vives en un país y estás bajo el sistema de ese país? O adaptas tradiciones de ese país. Exacto, por ejemplo, los hispanos que van a vivir a los Estados Unidos. ¿Cómo no dejarse mezclar de las influencias de un sistema que no es el del reino de Dios? Exactamente, pues simplemente es conociendo. Si desconocemos o ignoramos cómo se mueven los sistemas o cómo se mueve el reino de Dios, cuáles son las leyes del reino de Dios, pues entonces yo desconozco y sin querer me estoy contaminando o haciendo las cosas que hacen los sistemas o el sistema del mundo o el mundo espiritual, nos afecta poco a poco. Entonces, ¿cuál es una de las normas más fuertes, como tú me estás preguntando, de este sistema? El liberalismo de ideas o de sexo. Hay personas que vienen aquí y se olvidan de la persona con el cual estaban casados en América Latina. Sí, su cónyuge. Y vienen aquí, se olvidan de las promesas que hicieron. Sí. Dicen, voy a Estados Unidos, voy a estar 6 meses, 1 año, recojo dinero y me regreso para mi país. ¿Qué pasa, Ana y Tatiana?
nosotros que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿qué pasa con la gente que viene con una idea y cambia de idea? Se adaptan a este sistema, se olvidan de las familias y el enemigo toma control de esos planes. Es un sistema completamente diferente al de Latinoamérica y muchas personas cambian completamente, entran en el sistema del trabajo, de pasar muchísimas horas, 2, 3 trabajos, se olvidan de la familia y todo se vuelve en pos del consumismo, puede ser. Exactamente. Tenemos ejemplo en la Biblia, en el caso de Pablo, cuando él fue confrontado o fue burlado por los atenienses. Es decir, cuando alguien trae el evangelio puro y verdadero, a donde vayamos, o en la época que pudiera existir alguien, siempre existieron los sistemas. Pablo se confrontó con el sistema de Grecia. Ese sistema se burlaba de un solo Dios, cuando ellos tenían dioses por todos lados. Es más, es el ejemplo ahora de la nueva era, cuando se están dando la gloria a sí mismo al hombre. El cuerpo humano o la perfección del cuerpo es el endioseamiento de uno mismo. Entonces, ¿sucede o no sucede eso en Colombia, en Estados Unidos, Tatiana, cuando la gente busca el sistema de Grecia adaptarse a sí mismo? Claro que sí, el intelecto, por ejemplo, si estamos hablando acerca de Grecia, del sistema de Grecia, ¿cómo tú puedes decir, bueno, pero Grecia hace tantos años? Bueno, parte de esa herencia de lo que se recibió fue el intelectualismo, el racionalismo, sobre todo también el amor al cuerpo, y todas son esas cosas que se van adaptando a nuestra vida y nosotros como creyentes en Cristo no debemos hacer parte de un sistema diferente al reino de Dios. Y eso es lo que estamos explicando desde hace varios programas, pastora. Exactamente. Entonces, cuando nosotros no tenemos un conocimiento clarísimo cómo opera los sistemas o en el que estamos viviendo, que tiene muchísimas culturas y aún las paganas antiguas, tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, si nosotros no conocemos las reglas que atrapan a los cristianos por ignorar cómo se mueven estas reglas, por eso dice, tienes que huir, tienes que escapar, no toques, escapa de lo inmundo y yo te voy a bendecir. Estamos hablando de que sin darnos cuenta, la influencia nos bloquea y nos adaptamos sin darnos cuenta de las formas de hablar, de las formas de comer. Y una de las formas que nos está preocupando muchísimo, que ustedes también pueden compartir eso, es de la forma de la familia. Cuando vienen a Estados Unidos, ¿qué pasa cuando el pueblo hispano tiene una forma de actuar en la familia? ¿Cómo es la familia americana en sí, Ana? La familia americana es más liberal, es un poco más, no tan estresada, todo es algo rápido. Si nos vamos a la familia, a los 18 años los hijos ya tienen que estar fuera de casa, ¿no? Se asume de que los hijos ya a los 15 años tienen que estar con un trabajo o ser exactamente individual, un individualismo dependiente, no a los padres, no a nadie, sino dependiéndose de ellos mismos. Que es muy diferente a lo que sucede con nuestra cultura latina, donde todavía existen los lazos fuertes familiares, donde está la unidad, donde las familias permanecen unidas y aún los hijos siempre están siempre al lado de los padres, pueden comer en la mesa juntos. Esas cosas y esas tradiciones ya no se ven en los Estados Unidos. Estados Unidos, sin darse cuenta, o pudiéramos decir un sistema como el de Grecia o un sistema como el románico, que Roma adoptó todos los sistemas de Grecia, podemos decir que sin darnos cuenta viene a hacer lo mismo, pero en y cada vez más fuerte. Entonces las personas, sin darse cuenta, entran en discusiones fuertes mentales, porque viven en un sistema que tienen que agradar a este sistema. Sin embargo, a la vez tienen raíces que mantienen, pero batallan en su interior. Ahora, yo diría, no sé si ustedes qué opinan lo mismo, las personas que viven aquí y les nace aquí,
70% se adaptan del sistema y 30% apenitas le queda, ¿cierto o no, del latino? Sí. Completamente. Se absorbe una cultura y se deja atrás la primaria. ¿Y qué diremos entonces, pastora, del reino de Dios? El reino de Dios siempre lo fue y siempre lo va a mantener. El reino de Dios tiene sus estructuras. Volvemos otra vez a lo mismo. La gente viene a este país y sin darse cuenta, viene para hacer dinero. Número 2, se olvidan de lo que dejaron atrás. Pueden envolverse con otras parejas. Se olvidan de sus hijos. Y lo más importante, se olvidan de Dios. Y poco a poco, 70% los va absorbiendo. Y apenas un 30% de esas costumbres tan lindas, de ese respeto hasta los ancianos. Sí. En este país, Ana, ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué se hace con los ancianos? No se les respeta primeramente, no se le da el respeto que se debería de dar. Usualmente los ancianos en nuestra cultura hispana es que se queden con nosotros los cuidamos, nosotros velamos por ellos, pero desafortunadamente en la cultura americana los ponen en una casa de atenciones. Sí. Que los dejan aparte, la familia no se encarga mucho de ellos, sino que les pagan a otras personas para que se encarguen de ellos. Infortunadamente es una cultura del desecho, Sí. donde lo que ya no me sirve, donde lo que ya no está de moda, donde lo que ya pasó de tener un tiempo de vida útil, se deja a un lado. Exactamente. Entonces vemos que no siempre mantenemos las buenas costumbres. Las buenas costumbres, volvemos otra vez al original, es las costumbres del reino de Dios. Porque aunque nosotros somos latinos, también podemos traer malas costumbres. Sí. Claro que sí. Podemos traer malas costumbres. Es más, las malas costumbres de América Latina se han traído y se están influenciando. Estamos hablando costumbres de Brasil, costumbres de Colombia, aún de Cuba. Quiere decir que también esta cultura ha sido contaminada con malas culturas o malas costumbres. Sí. El asunto es, volvemos otra vez al punto de origen, es cómo funciona el reino de Dios. ¿Estamos viviendo en el reino de Dios? Dios no permite que nosotros tengamos mezclas y tenemos que tener entonces una idea clara de cómo es y cómo funciona el reino de Dios, que es el que yo tengo que seguir. Pues acerca de este tema, queremos decirte, querida amiga, amigo que estás viendo Emprendedoras, en la actualidad estamos influenciados bajo muchos sistemas y hay mucha mezcla. En el siguiente segmento de Emprendedoras vamos a estar hablando acerca de las cosas que no son agradables delante de Dios y que aún muchos cristianos, creyentes, lo siguen practicando. Siguen la sintonía de Emprendedoras porque vienen cosas que de repente tú no sabías. Ya regresamos. La maldición consiste en no hacer ni oír la voluntad de Dios. La bendición de Dios, por el contrario, es creer, hacer y recibir su favor. Maldición o bendición, alineándote con Dios. El libro de los pastores José y Lidia Zapico, donde descubrirás cómo Dios le dio al hombre el libre albedrío, donde cada uno decide por sí mismo lo que quiere hacer. Maldición o bendición. Conoce cómo Dios puso delante de su pueblo los dos caminos, el de la vida y el de la muerte, el ancho y el angosto, el de la bendición y el de la maldición. Es una decisión que tú debes tomar. Maldición o bendición, alineándote con Dios. Este libro te enseña que Dios quiere destruir en ti toda maldición. Una publicación de JBH Publication. Adquiérelo hoy mismo. Seguimos en Emprendedoras tocando el cielo. Gracias por la sintonía, porque has estado
siguiendo estos programas de emprendedoras. Ya hemos superado los 100 programas, eso ha sido gracias a la ayuda de Dios y también a todas esas personas que nos instan a que sigamos grabando más y más programas. Estamos convocando a todos nuestros televidentes, los seguidores de emprendedoras en todos los canales de televisión, que por favor nos visiten en nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí no solamente puedes ver los programas de emprendedoras en el link Emprendedoras que está en la parte de abajo de la página, sino que también puedes visitar el link donde dice donaciones y ayudarnos con tus ofrendas. Toda donación que tú quieras hacer desde cualquier país es bien recibida para que nosotros podamos seguir extendiendo a través de los medios de comunicación la palabra de Dios. Estamos haciendo un llamado a todos nuestros televidentes, los que nos siguen, los que nos piden que por favor sigamos haciendo el tema, los programas de emprendedoras. Hemos estado hablando acerca de las cosas que Dios no tolera, las cosas abominables y las cosas que pueden ser contaminantes hacia nuestra vida. Una de esas costumbres, pastora Yana, es la de venerar a los muertos, cuando creemos que no veneramos un muerto, pero sí se hace de una u otra forma, pastora. Sí, realmente hay personas que tienen costumbres muy paganas, lamentablemente en América Latina, que todavía creen que a los muertos, el recuerdo, no simplemente es un recuerdo, sino vivir constantemente en depresión, pensando en ellos, levantándole flores, levantándole velas, teniendo una foto en la casa con velas, estar pendiente como un luto eterno. La Biblia dice que Dios considera a los que mueren en el Señor en descanso, como una bendición que reposan en su presencia. Sin embargo, las personas quieren seguir en un luto eterno, como recordándolos o trayéndolos a la memoria, levantándole misa, recordatorios, pagando, tratando de sacar su alma de un lado a otro. Esos son costumbres paganas. En el reino de Dios no podemos actuar así, ni siquiera levantar altares, porque ellos están en la presencia del Señor, si han sido cristianos, y ellos descansan en las manos del Señor. Muchas personas entran en depresión y Dios no quiere eso. Quiere que soltemos, pero que lo guardemos en nuestro corazón, pero que sepamos que están en las manos de Dios. Pastora, hay personas que aún llegan a ponerle música, canciones que las preferidas de esas personas, hasta comida, le cocinan comida, porque piensan de que vienen a comer y porque es un altar. Les ponen un altar y piensan de que el espíritu de esa persona va a llegar a disfrutar lo que disfrutaba en carne. Y la palabra de Dios nos dice de que eso es algo pagano, que eso no le gusta a él. Como estaba explicando usted, pastora, ya las personas han pasado a descansar, las personas en Cristo. Exactamente. Yo recuerdo una amiga mía casada con un japonés, cuando ella visitó el Japón, ella me contó, no sé si ustedes lo saben, creo que sí, todos los japoneses guardan las cenizas de sus familiares en el living de la casa, en un mueble, en la sala, en un mueble negro, y ellos le ponen comida exactamente para que ellos vengan y coman. Sí. A esa lista también pudiéramos añadir muchas cosas que delante de Dios no están bien, como por ejemplo los ángeles, las estatuas de ángeles, las estampitas, los crucifijos, los rosarios, los elefantes que usan como decoración o que también se colocan en las manos, esas pulseras que se están usando ahora que son rojas, que dicen que no se pueden romper, piedras de todo tipo, cuarzos, la tabla Ouija, aún las películas de todo tipo, pornográficas, de violencia, estatuas y todo tipo de accesorios y de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la santería, pastora. Exactamente. El mundo pagano, como estábamos hablando, el pueblo de Israel cayó en Babilonia sin darse cuenta, después de 2 generaciones, trajeron en un libro llamado Talmud las costumbres. Hoy por hoy se hacen más las costumbres del Talmud traídas de Babilonia que la propia Biblia, el Torá o los 5 primeros libros del Pentateuco. Y a veces sin darnos cuenta
estas tradiciones paganas han entrado en los hogares de los cristianos por grandes costumbres, porque se cree que el poder adorar a un muerto es como reconocerlo, es como mantenerlo. Yo recuerdo que en España, vestido de negro, cuando fallece un familiar muy querido, mínimo 2 años tenía que llevar el luto vistiendo de negro por 2 años y hasta 5 años. Esas son costumbres españolas también. Pero queremos decir que en nuestro corazón tenemos que tener el gozo del Espíritu Santo. Dice que el reino de Dios es gozo, paz y justicia. La justicia de Dios se mueve a través de Jesucristo. La paz de Dios se mueve a través del Señor. Y el gozo es un regalo del Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros mantenemos el sistema del reino en nuestro corazón, iremos soltando esas tradiciones familiares que nos atan, que llega un momento que se convierten en ligaduras del alma. La Biblia dice, la verdad os hará libres. La verdad de Dios es la que nos hace libre, nos liberta. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y allí se nos habla y se nos explica, no podemos seguir recurriendo a las mismas cosas. Hay tradiciones familiares que hay que romper definitivamente, hay costumbres paganas de las cuales nosotros no podemos seguir haciendo parte y empezar a renovar nuestro caminar cristiano para que elijamos el verdadero camino de la bendición y no entrar por ignorancia, por desconocimiento, por terquedad, o por no querer ofender a nadie en un camino incorrecto como es el camino de la maldición, pastor. Una de las cosas que tenemos que explicar, aunque es un tema bien, pero bien controversial, es que los pueblos paganos, como los semitas y los babilonios, ellos consideraban que a los cadáveres de las personas fallecidas había que quemarlas. Hoy actualmente esta cremación se usa muchísimo en la India porque ellos creen en la reencarnación y tienen sus costumbres muy arraigadas a esas costumbres bien, pero bien antiguas, inmoladas por el dios fuego, los dioses del fuego. Ese se llamaba Taranis, el dios del fuego Taranis, es dios del paganismo céltico también, es parte de la religión hinduista. Los griegos la practicaban y los romanos lo adoptaron. Ahora, nosotros creemos lo que el Señor le dio a Abraham, la oportunidad de sepultar a su esposa Sara, porque nosotros no creemos en la reencarnación, sino creemos en la resurrección. Entonces, muchas personas han discutido y no están de acuerdo con esto, pero como estamos viendo costumbres paganas, cuando nosotros creemos que yo voy a ser resucitada, yo estoy esperando debajo de la tierra o en el sepulcro el día de mi resurrección. Y creo que eso es importante, demostrar la fe de la persona cuando puede, antes de fallecer, decir, yo quisiera que a mí me enterraran, porque me pueden poner un letrero que diga, yo creo en la resurrección y un día yo me iré con el Señor. Pero esos son costumbres también paganas, o a veces porque la persona no puede, pero dejamos que cada uno, el Espíritu Santo le hable y le muestre esa convicción tan, pero tan importante también. Cuando hablamos también de estas mezclas, también podemos incluir las mezclas que pueden existir con la nueva era. Muchos creyentes haciendo meditación, muchos creyentes, pastora y Ana, practicando el yoga, muchos creyentes que siguen haciendo cosas, tomando cursos acerca de tipo control mental y que todavía no han diferenciado ni han discernido lo que significa verdaderamente orar en el Espíritu. Y de eso se trata este programa, que tú puedas alejarte de toda mezcla, de todas aquellas cosas que pueden estar contaminando tu vida por las tradiciones, de repente por lo que tú aprendiste, por lo que escuchaste, por moda,
porque hasta también muchas veces se entran en esas influencias por moda y que dejes de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es bien, pero bien importante. Personas que aprendieron a poner la mente en blanco, como decía Tatiana, muchas veces cuando se convierten al Evangelio, entran en trance, pensando que al poner la mente en blanco van a recibir el Espíritu Santo, y tampoco no es así. Personas que practicaban el espiritismo y tenían sueños, o su mente eran como canales abiertos a un tercer ojo y recibían visiones o sueños, o escribían de parte de visiones angelicales, que hubo una época Que pensaban que eran angelicales. creían que eran angelicales y escribían mensajes telepáticamente recibidas. Esas costumbres, a veces, cuando se llega al cristianismo, las personas lo siguen usando en la iglesia, Sí. creyendo que es el Espíritu Santo, creyendo que pueden entrar o poner su mente en blanco para recibir el Espíritu Santo, o creyendo que aquellos sueños que tuvieron eran de Dios o pueden ahora usarse por Dios. No nos confundamos. Todo lo que proviene del enemigo no puede funcionar con las cosas de Dios. En conclusión, aléjate de todas las cosas que a Dios no le agrada. Ya lo escuchaste en este programa, no sé si antes lo hayas oído en tu iglesia, pero hazte a un lado, quita todas las cosas que no provienen de Dios, camiseta, ropa, accesorios, decoraciones, talismanes, crucifijos, estampitas, altares, todas las cosas que no son de Dios y que no le agradan a nosotros. Te instamos a que salgas de todo eso y te enfoques en lo que dice Dios y su palabra. Te damos las gracias por estar en sintonía de Emprendedoras Tocando el Cielo. Este programa ha sido muy educativo, muy instructivo. Te decimos que puedes comprar el libro Maldición y Bendición, donde puedes entender muchísimo más claro todo lo que ahí está explicado. Gracias por tu sintonía, a la pastora y a Ana, y gracias por ser ese televidente fiel de Emprendedoras que nos sigue cada semana. Que Dios te bendiga.